Lo que pasa es que aquí nos llegó a nosotros la historia del pueblo de Israel, porque quienes nos invadieron fueron los españoles, y ellos vienen trayendo esta historia aquí, ¿verdad? Y vienen a robar, a matar, a violar, a sangre y fuego nos metieron ese libro aquí, pues, con todo su proceso dogmático y toda su idiotez. Entonces, somos víctimas de una horrorosa herencia cultural. Aquí han venido como 20 a lo largo de la historia. Lo que pasa es que el más marketeado ha sido Jesús el Cristo, eso es todo. Pero sí marketeado, es un marketing. Pero hay como 20 seres que han venido en su momento. Hay varios, pues estaba Gandhi, ha estado Demetrio de Triana, ha estado... Mauri Garnica, el podcast. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. Hoy un día especial, hoy nos acompaña el señor Jaime Rodríguez, nacido en Cuenca, es cuencano, y pues él se dedica ya 42 años a la investigación alienígena, se le puede decir. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues un abrazo para todos esos espíritus inquietos que están ahora mismo viendo este programa. Sí, ahora en agosto cumplimos 43 años investigando, ¿no?, en la ufología, que es un nombre mal traído por los españoles. De verdad debería ser ovnilogía. Ovnilogía. Pero como los españoles son quienes nos dictan a nosotros el hablado. ¿Cómo lenguaje, debemos manejar nuestra lengua? Ellos nunca han dicho ovni, ellos siempre han dicho UFO. Ufología. Ufología, entonces... Ya, quedó ufólogo. Ufólogo. Vamos a empezar con la pregunta más sencilla y para abrir ya un poquito el debate de esta conversación. La pregunta más sencilla, pero la más importante. ¿Hay vida alienígena, vida extraterrestre en alguna parte de nuestro universo? Mire, yo no tengo la menor duda, ¿no? Pero sin embargo, hay muchas personas que se les hace difícil entender esto. Esto no es cuestión de creer, esto es cuestión de entender. Y ahí gravitan muchos factores, ¿no? Principalmente la herencia cultural que tiene la persona. Usted nace dentro de un hogar y es influenciado por las ideas de sus padres. A veces también está dentro de un grupo religioso. Y todas estas variantes van gravitando en su vida para que usted entienda o no entienda este tema. Así las cosas, pues a algunas personas les es más fácil entender, sobre todo a los espíritus inquietos. Por eso yo dije al comienzo que este programa es para un espíritu inquieto, porque realmente ellos son los que investigan porque quieren saber la verdad. A mucha gente más fácil se le hace creer en un espíritu, le es más fácil creer en brujería y no creer que estamos solos en este universo. Bueno, así funciona el mundo, ¿no? Así funciona el mundo. El mundo es como una sinfonía. Usted ha visto una sinfónica, hay como 40 elementos, ¿no? Claro. 40 elementos. Y cada uno aporta. Y cada uno, claro, así es. Así mismo lo veo a este planeta, a este mundo, ¿no? Mire, habrá gente que entienda, gente que no entienda. Está bien, cada persona tiene su proceso, ¿no? Yo he visto personas que han estado completamente cerrados a la banda, pero militares sobre todo, que son los principales arquitectos del encubrimiento de este tema. Si quiere ya podemos hablar de eso. Pero a veces su mente, cuando vive una experiencia de estas, tiene que en fracción de segundos cambiar todo un esquema que habían negado por completo en fracción de segundos, y eso les causa un problema psíquico casi. En varias ocasiones he recibido llamadas de militares. Me acuerdo la última de un militar que venía con su esposa y su hija. Era como las 11 de la noche y me llama asustado y me dice: mira, Rodríguez, estaba bajando de Guaranda hacia Guayaquil en el sector de Balsapamba. Yeah. Y me dice: yo no he creído en esto. Dice: es más, cuando yo veía tus programas cambiaba de canal y bla, bla, bla. Yo pensaba que esto era una mentira. Me dice: pero ahora nos tocó vivir una experiencia, dice. Y me empieza a redactar la experiencia, etcétera. Y me decía: pero créame que le estoy diciendo es la verdad. Toda la vida tratando de convencerme a mí.
ahora. Pero ¿ya? usted toda la vida en estas investigaciones, ¿no? Entonces, la sugerencia para los escépticos de la línea dura es esa, ¿no? Que traten de dejar en su mente la duda razonable de la posibilidad. Tan solo la posibilidad de que esto sea una realidad. De tal forma que cuando les toque vivir una experiencia, pues no sea tan traumático el cambio, ¿verdad? Claro. Todos creo que somos escépticos, ¿no? Y de igual manera, por ejemplo, a veces ya nacemos, no tenemos la preparación adecuada. El escepticismo es bueno y le voy a decir, la mayoría de los argumentos que yo he recabado han venido en base de los cuestionamientos de los escépticos. Por eso hay un pensador también que dice, más feliz vive el que no conoce mucho. Claro que sí. Vaya usted ahí al altiplano, a la montaña, y vea, los campesinos viven en paz. Tranquilidad. En paz, completamente. Que debería ser el principal objetivo de los seres humanos, ¿no? Vivir en paz. Claro que sí, pero no, el ser humano es especialista en complicarse la vida. Y ahí es cuando nacen los investigadores. ¿Cuál fue su cambio, su duda, el por qué empiezan sus investigaciones? ¿No? Porque usted no es financiado por ninguna empresa gubernamental, no es financiado... Yo soy un libre pensador. No es que alguien me está pagando un sueldo para decir esto. Simplemente un día, ¿a raíz de qué nace esa curiosidad? Porque hay cosas que nacen primero claro. ¿Qué pasaría esto? Y luego uno sin darse cuenta. Así es, va llegando a otro punto. A otro nivel. Sí. Y así fue como a mí me sucedió. O sea, no fue un solo evento el que gatilló mi búsqueda curiosidad de respuestas, ¿no? Sino fueron varios, ¿no? ¿Cuál fue ese primer caso que ya le dejó en duda? El primer caso fue cuando yo tenía 9 años. Mi padre había construido la primera casa aquí en la Huayna-Cápaga, entre la Gran Colombia y la Mariscal Amar. Ahí todavía está esa casa, Huayna-Cápaga 837. Y ahí había un balcón donde yo me sentaba y yo tenía 9 años. 9 años. Y al frente, junto a la casa de la señora Eroteida Semería, había una vulcanizadora. Y en esa vulcanizadora, pues este señor maltrataba a unos niñitos que eran pequeños, a veces ayudantes, andaban semidesnudos, a veces tenían para comer, a veces no para comer. Mientras mis primos nacían en Quito con excesos de cuidado, la abuela se iba a Miami a traerles la ropa. No. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo funciona esto, no? O sea, ¿cómo le hace Dios? Porque lógicamente me crié en un hogar muy católico. Por eso le digo, la herencia cultural es muy importante. Claro. Y yo le preguntaba a mi abuela, porque mi abuela iba todas las mañanas a misa y siempre decía que Dios es amor, que Dios es eso. Y yo decía, oye abuela, pero ¿cómo hace Dios para poner a esos niños en esas condiciones de vida? Y a mis primos ahí. Entonces me dice, ya te voy a llevar donde el sacerdote, donde el padre Sarmiento, para que te diga, para que te explique. Y así fue, pues me llevó a la iglesia y yo en mi lenguaje y con mi forma de pensar le hice el cuestionamiento a ese sacerdote y él me dio una respuesta que se me quedó grabada y me dijo, hijo mío, los designios de Dios son un misterio. Y ahí llegó. Entonces de esa respuesta la única palabra que rescaté fue misterio, porque nunca había escuchado esa palabra. Claro. Entonces por ahí empecé a ver misterio, ¿qué coño es esto? Además, en esa época se estilaba aquí en Cuenca tener en la entrada de la casa una especie de pedestal con la Biblia abierta. Eso era una especie de indicativo, como quien dice aquí todos somos católicos, claro. O qué sé yo. Y lógicamente, pues empecé a dar la vuelta y seguía viendo, oyendo, escuchando injusticias. Y ese era algo que yo no comprendía. La segunda injusticia que me llevó a cuestionarme para buscar información era que yo vengo de la generación del palo. O sea, mi taita era palo para todo. O sea, aquí no es que como ahora... Que si es que malas notas, palo. Y como yo era... Eso, palo. Y como yo era un niño muy hiperactivo, ¿no es cierto? Antes decían, este muchacho está loco, hay que darle palo. Antes ahora no dicen... hiperactivos, antes eran malcriados. Claro, ahora dicen, el niño hay que darle mucho amor, dicen. Claro. Ahora. Bueno, mire, entonces...
En una rebeldía de una paliza de esas que me metió mi taita, yo le dije, a ver, y para eso me trajiste a este mundo. Yo no te pedí venir. Para maltrato. Claro, yo no te pedí venir. Entonces en mi mente decía, o sea, yo soy producto de ¿qué? De una aventura de mi taita con mi mamá en una noche de luna llena. ¿Qué es eso? O sea, que tiene que haber una explicación. ¿Quién me consultó a mí para traerme aquí? ¿Qué hago aquí? Cuestionamientos como esos yo me hacía a los 9, 10 años. Por eso que le digo, soy un espíritu inquieto y digo, todo esto va para los espíritus inquietos, ¿no? Todo se formulaba una pregunta. Entonces, claro, a mí me tomó como 20 años entender este asunto de por qué tuve que venir aquí, ¿no? ¿Y cuándo revisa su primer avistamiento? A los 9 años también, porque diagonal de donde nosotros vivíamos, vivía la familia Patiño Ledesma, ahí justo en la esquina. Era una familia sé que son 17 hermanos, pero yo conocí hasta el 14, hasta César. Y yo era muy amigo, como mi abuela era muy curuchupa, pues no, dada esto, y el uno era el cura Genaro Patiño, no sé si acuerda que daba la misa en Telerama. Ah, sí. Ese cura ya murió en Tianjin. Entonces mi abuela tenía mucha amistad con el cura y con todos sus hermanos. Nosotros nos llevábamos, porque había un rondín, pues no, de todas las edades. Una vez hicimos un paseo. 4 hermanos Patiño, un amigo Morales, alguien más y yo. Y entre eso estaba el Genaro también, el cura. Alcajas. Pero antes ir a Alcajas no es como ahora, pues que usted coge el auto y está en 10 minutos. No. Antes era caminata, montaña. Antes ahí cogíamos en el Puente del Vado un camioncito que iba hasta Sayausí a ver las cantarillas de leche, a recoger. Hasta ahí llegábamos, hasta Sayausí. Ahí nos llevaba a las 5 de la mañana. Y de ahí sí, a caminar hasta llegar a Alcajas. Y al primer lugar que llegábamos era a la casa de Don Guevara, ¿no? Que es ahora donde está el palo ese de control de... Ahí, donde Don Guevara. Y Don Guevara, pues, había construido al pie de una laguna, había construido un refugio, porque si llegábamos a las 12 del día era difícil regresar el mismo día. Entonces todos los que íbamos teníamos que quedarnos ahí a dormir, ¿no? En ese refugio, y él nos daba la llave. Entonces nos dio la llave, seguimos el camino, vi al refugio, y al llegar nos paramos. ¿Qué iban a hacer ustedes en el Cajas? A paseo. Simple, la típica pesca. Nada, no, ni pesca siquiera. De paseo, ya le cuento algo. Entonces, cuando llegamos, el refugio estaba ahí abajo en la laguna y nosotros estábamos aquí en la lomita, ¿no? Y vemos una especie de disco metálico balanceándose sobre la laguna. Y ¿qué pensaron? Y yo le pregunto, pues, al cura, a Genaro. Le digo, Genaro, ¿qué es eso? Entonces, Genaro me dice, mira, esas son unas herramientas que traen los japoneses de las minas de Chaucha para buscar el oro. Pensaron que era un instrumento japonés. Eso me dijo el cura, pero usted no me va a entender porque usted viene de otra generación. De la generación que yo vengo, lo que decía el adulto mayor, eso era. Claro. Y se respetaba. Y usted no podía revitar y decir, no, pero ¿qué? No. Eso no existía antes. Ahora es que veo que los muchachos le dicen a los papás puro idioteces, ¿qué hacer? ¿no? Por la mitad de lo que mis hijos me dijeron a mí, incluso mi taita me hubiera hecho tragar todos los dientes. No, es una generación muy diferente. Por eso le digo, usted no va a entender estas cosas. Y ya dijo eso el cura, ahí quedó. Ahí quedó. Pero se queda con la duda porque... Claro, o sea, pero ya no, ya, ahí quedó. Y luego nos fuimos a recorrer las otras líneas, la Patoquina, la Toreadora, en eso pasábamos, ¿no? ¿Ese es el suceso más cerca que ha estado usted de un avistamiento? Le termino de contar. Entonces luego nos metemos al refugio tipo 3 de la tarde y empezamos a preparar, a jugar. Jugábamos, me acuerdo, jugábamos naipes. Y al que le salía el pic de negro,
ese tenía que pagar una prenda. El juego se llamaba El Culo Sucio. Sí, el tradicional, claro. Y entonces, cada vez que le salía, usted se quedaba con el pic de negro porque usted tenía que hacerle chupar a uno, a otro, pasar el juego. El último que se quedaba con la carta. Y ese pagaba una prenda. Claro. Entonces usted se sacaba la correa, un llavero, una chompa, algo, y dejaba en prenda. Cuando se terminaba el juego, usted para retirar la prenda tenía que hacer alguna gracia. En esa época cantábamos, recitábamos, contábamos cachos, o sea, alguna gracia hacíamos para retirar la prenda, ¿ya? Entonces, a mí me tocaba retirar mi prenda y me mandan a ver el agua de la laguna, porque nosotros cogíamos, servíamos ahí en unas maderitas, un carbón que había en la olla, hervíamos, hacíamos un arroz, ahí le tirábamos un poco de atún y esa era nuestra comida, ¿no? Entonces, ya era como las 5 de la tarde y había bajado la neblina y yo cojo la olla y salgo para traer el agua. Y cuando estoy al pie de la laguna separando las tótoras, veo al frente la misma nave, pero estacionada. ¿Qué hacía? No, porque ya no se veía plateado como se le veía al mediodía. Que me imagino por la luz. No, sino se le veía como el foco de neón más o menos. Así. ¿Ya? Y yo me quedé, y entonces suelto la olla y voy corriendo al refugio. Y les digo a los que estaban ahí, oye, los japoneses, vengan a ver, los japoneses están ahí. O sea, ahí estaban en el llano, estacionada la nave. Entonces salimos todos corriendo y cuando salimos corriendo ya del refugio, ya esta cosa estaba sobre nuestras cabezas. Pero como a unos 100 metros, ¿no? Ahí. Se podía dimensionar. Y cambió de color a naranja, hizo una Z en el aire y se perdió. ¿Se podía dimensionar el tamaño de la... Cualquier cosa me invento porque tenía yo 9 años y no, de dimensiones, pero yo calculo, o sea, podría ser unos 30 metros de diámetro. Y me imagino que ustedes con toda la tranquilidad, los japoneses ya se fueron, ¿no? Vimos y nadie comentó, nadie dijo nada, nadie. ¿Por qué eran los japoneses? No sé, pero ahora he visto, y bueno, yo he vivido también muchas experiencias donde personas han vivido a sí mismo y nadie comenta nada, ¿no? Ya. Usted no sabe cómo maneja sus emociones, no sabe cómo va a reaccionar frente a estas experiencias, pero así sucede. ¿Y ustedes cómo lo tomaron? O sea, con la tranquilidad. La verdad se es que asustaron. como ya habíamos visto al mediodía, ¿no? Entonces, nadie dijo nada, nos regresamos. Que yo recuerde, nadie hizo ni un comentario. Como ver ahorita un carro. Ven Claro. un carro y... Ni siquiera teníamos cámaras de fotos. Claro, es que estamos Nada. hablando de hace mucho Ni tiempo. siquiera cámaras de fotos. Le estoy hablando en 1962. O sea, 60 años le estoy hablando. Y eso es lo Imagínese Cuenca hace 60 años. O sea. Y cuando usted se da cuenta que eso era un extraterrestre, un alienígena, ¿cuándo? Porque, por ejemplo, ese día usted lo tomó como... Nunca pensé en extraterrestres ni en alienígenas en esa época. Por eso, ese día... usted lo ve que eran los japoneses y estaba convencido, llega a la casa, no comenta porque es algo normal. Pero cuando usted pasa el tiempo y dice, lo que yo vi cuando era niño fue un platillo volador. Bueno, pasaron varios años, ¿no? Y nosotros, fíjese, antes se hacían las casas con terraza aquí en Cuenca, porque las viejas se desnudaban y tomaban el sol, ponían una estera y se asoleaban. Eso hacían las mujeres grandes, ¿no? Aquí en Cuenca. Y en la noche, nosotros con mi hermana nos tendíamos ahí en la terraza de la casa a ver las estrellas, porque eran unas noches hermosas y veíamos unos puntos de luz que venían, regresaban, pasaban, volaban. Y lo que nos decían nuestros papás que es una estrella fugaz. No, porque la estrella fugaz cae. Ya sabemos que si cae es fugaz, si no, no es una estrella fugaz. Pero bueno. Entonces veíamos muchos de estos objetos, ¿no? Y veíamos pasar, a veces hasta los contábamos con mi hermana. 3, 4. Bueno, esa era la forma como nos entreteníamos antes, pues, ¿no? Lo único que había era el radio. Había el radio y mi abuela en el radio
escuchaba la novela, ¿no? Escuchaba la novela, todo era en radio de tubos, me acuerdo, de tubos, ¿no? Entonces, eran otros tiempos, otra forma, pero seguí viendo injusticias conmigo y con los congéneres, pues entonces buscaba respuestas. Y en esa búsqueda de respuestas fui llegando a la vida extraterrestre. Libros, conectaba. Antes se escribían los libros y se estilaba poner la bibliografía. Es decir, si usted tomaba una frase de un libro, usted decía, este libro lo tomé de tal, esta frase la tomé de tal libro y ponía la referencia del libro. Claro. Entonces yo le empecé a hacer a varios libros un seguimiento, así como se haría el árbol genealógico para saber su apellido. ¿De dónde viene? Entonces empecé a hacer ese seguimiento. Y llegué a grandes actores, a grandes autores, a muy grandes autores, que fueron calando en mi mente y me fueron llevando a explicaciones coherentes, ¿no? Claro, tuve que pasar por procesos que muchos principiantes empiezan también, como esto de la metafísica y todas estas cosas que, bueno, ahora yo ya las veo como niveles muy primarios, ¿no? Pero está bien, gente hay para todo, pero ese era el proceso que tenía que seguir, hasta que llegué y, bueno, el primer libro muy interesante al que llegué, que de verdad ya empezó a armarse el rompecabezas en mi mente, era justamente de un cura católico, ¿no? Un cura católico llamado Anthony de Melo. Era hindú, católico, de la Iglesia Católica. Extraordinario. Y bueno, de ahí ya seguí, porque todo esto es para consumo personal, ¿no? Porque ya estaba empatando con el asunto de la vida extraterrestre y todo eso, ¿no? Claro, y ya va creciendo el conocimiento también. Y alguna vez, por ejemplo, porque usted habla de un tema que en aquella época, ahora es un poco más popular, ahora ya la gente como... No, pues cuando yo empecé esto era locura total. Claro, y hay mucha gente que se cierra y hasta le pueden tildar de loco. No hay problema. ¿Alguna vez se cansó y dijo, no, yo creo que ya lo dejo ahí suficiente? 2 veces en la vida me ha pasado. 2 veces en la vida me ha pasado, pero eso me ha hecho comprobar algunos argumentos que yo también manejo y la vida me pone ahí al frente experiencias que me hacen revertir esa decisión, ¿no? Me imagino que son avistamientos u otra cosa que... No necesariamente avistamientos, pero sí cosas muy interesantes que le ponen a mi vida, ¿no? Le ponen algo a mi vida y digo, bueno, hay que seguir, ¿no? Y es así como estoy comprometido con este tema porque ya es un compromiso. Tengo alrededor de 80, 90 correos diarios. Y usted viera lo que me dice la gente en los correos. Es muy importante para mí. Me imagino que le envían fotografías, me imagino que le envían videos. De todo. Ya, mire, yo ya esto de los ovnis ya ni quisiera hablarlo, pero tengo que seguir porque hay nuevas generaciones que siguen llegando al tema y que necesitan información. Pero yo, si usted me dice, no, ya eso. Mire, la ufología es como un edificio de 20 pisos, ¿no? Y recién en la planta baja está este asunto de los ovnis. Y las fotografías. Sí, pues todo lo que es evidencia, ¿no? Evidencia gráfica, fotografía, videos, testimonios, etc. ¿Y cuál es el segundo piso? ¿O en el piso que usted está? No, ya usted cuando entra en la parte analítica, lo primero que tiene que tocar es la historia de la humanidad. Porque entonces ahí usted se da cuenta de cosas muy reveladoras, ¿no? Y usted va a ver que todos los libros que nos hablan del origen de culturas y civilizaciones, pues tienen sus deidades viniendo del espacio exterior, ¿no? A interactuar aquí. Y hay teorías que, por ejemplo, y le hemos dado mucha razón y seguimiento de que, por ejemplo, los ángeles, arcángeles, que muchos... En la época de la prehistoria. ¿Cómo le iban a decir? Claro. Si no sabían ni lo que era la luz. O sea, por eso dicen el carro de fuego, dicen, la nube de luz, la nube de... O sea, pero así está registrado en los libros, ¿no? La Shekinah, el Vimana. O sea, y la única justificación para ellos dar que volaban es que son ángeles
tienen alas y por eso vuelan. Bueno, sí, está bien, así ha sido el concepto, yo respeto eso, ¿no? Pero ahí ya hay una gran connotación que colinda con lo religioso, lo dogmático y todo esto, ¿no? ¿Usted cree que, por ejemplo, las pirámides de Egipto, las pirámides de México, que no son hechas por el ser humano? Mire, si no son hechas por el ser humano, cuando menos tuvieron el férreo asesoramiento de los extraterrestres, sobre todo en tecnología. No, porque si usted ve las pirámides de Egipto no son 3, son 60. Lo que pasa es que la mayoría de las pirámides quedan alrededor de bases militares, por eso no las promocionan. Las únicas que las promocionan turísticamente son estas 3 que están ahí a 20 kilómetros del Cairo, ¿no? En la meseta de Gizeh, que es como Kefren, Miserinos y Keops. Y entonces, si usted discierne, le pongo un ejemplo. Keops tiene como 147 metros de altura. A nivel del 1,90 m de altura, 90, perpendicular sobre lo que se ha llamado la cámara mortuoria, estarían 3 dinteles de piedra de un solo bloque cada uno, que pesan 320 toneladas y están unidos uno al lado de otro. ¿Ya? Porque esa pirámide tiene 2.300.000 bloques. El bloque que menos pesa es 4 toneladas. Hoy, con la tecnología que tenemos, quisiera que alguien me explique cómo le subimos 360 toneladas a 90 metros de altura. Un solo cuerpo. ¿No? Eso quisiera que alguien me explique. O sea, le puedo poner muchos otros ejemplos, pero con ese es suficiente. No, y había una teoría también acerca de que, por ejemplo, las pirámides de Egipto eran fuente de energía, un sistema de energía inalámbrica. Eso eran. Claro. Eran catalizadores de energía. No es que emanaban, es que recibían energía. Ahí arriba, donde han ido a poner ahora las antenas de transmisión de radio y televisión, estaban lo que se llaman los piramidiones, ¿no? Que hicieron un negocio con el gobierno de Egipto, los japoneses, y los japoneses tienen los piramidiones, que eran puntas de cristal de cuarzo puro. Cuarzo. Que eso era lo que estaba ahí arriba en las pirámides, ¿no? Y bueno, pues despierta mucha admiración cuando usted está frente a sus monumentos y dice, coño, 10,000 años de historia. Unos dicen que 12,000, pero creo que 10,000 es coherente, porque hace 10,000 años no llueve ahí y ahí está la gran esfinge, y la esfinge tiene erosiones por decantación. Decantación es por lluvia, por agua. Y hace 10,000 años que no llueve ahí, pues, o sea, saque usted la conclusión. Y pueden ser muchos más. Ese ya es otro nivel y seguimos conversando, ¿no? Incluso hay una teoría acerca de que Adán y Eva fue, ¿cómo sería? Un experimento alien. Bueno, hay muchas teorías, cada uno puede pensar lo que desee, pero ahí hay demasiadas incongruencias, ¿no? En la primera página de este libro dice, y le digo porque yo hojeaba este libro que estaba abierto ahí en mi casa, pues, ¿no? Y se supone que Caín mata a Abel, ¿no es cierto?, que son hijos de Adán y Eva. Y se supone que este Dios, con D minúscula, le pone un sello en la frente y lo expulsa del paraíso. A Caín. ¿No? A Caín. Claro. Y a renglón seguido dice, y Caín fue a tierra de Nod y procreó. No es que eran los únicos, los primeros. ¿Quién era Nod? Claro. Y alguna vez también la misma pregunta, porque no me parece a mí coherente, una vez en el catecismo, le hago una pregunta a la profesora de catequesis. Claro. Digo, si Adán y Eva fueron los primeros humanos sobre la tierra, ¿y de dónde salimos el resto? Porque Adán y Eva, ¿con quién tuvo hijos? El resto, sí. Bueno, ya no hay que meterse en problemas, ¿no? Porque, vea, yo escribí un libro hace 30 años, se llama Israel, otra creación de los extraterrestres, ¿no? Justamente
ahí pongo 50 temas que contradicen lo que haría un Dios de verdad. 50 temas que nos ponen en dudas. A mí, claro, porque soy yo el que escribo. Ahí verá la gente si lo consume o no. Es más, todos mis libros son gratuitos, pueden descargarlo de la página esta que tenemos que se llama Navegantes del Cosmos, ¿no? ¿Cuál es uno de los temas que más polémica ha generado? Uno de los 50 temas que usted habla, y me imagino que uno dice no. La creación del pueblo de Israel, y le digo por qué, porque la gente no lee si quiere ese libro, sino que por ósmosis adopta una religión y acepta todo. Usted nació en un hogar católico y ya está, o sea, y le hacen hacer cosas que usted no sabe ni por qué se las hace, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy gracioso. Está Jacob en el monte Peniel, ¿no? Y viene este supuesto Dios y le dice Jacob, y se da la vuelta y al ver un ser de estos resplandecientes le dice: ¿quién eres tú? Le dice: yo soy tu Dios. Entonces él se inclina y le dice: bendíceme. Le dice: no te voy a bendecir. Y entonces Jacob se intriga y dice, como era un luchador, le dice: dame tu nombre, entonces dame tu nombre. Dice: no, tampoco te voy a dar mi nombre. Ah, pues dice Jacob, saca su espada y dice: es un impostor. Y empiezan a luchar. Y a renglón seguido dice ahí, y Jacob luchó con Dios hasta que rayó el alba. Resulta que cuando está amaneciendo, Jacob le llega a dar un espadazo en el muslo a Dios. Y más abajo, a renglón seguido, dice: entonces Dios le dijo a Jacob: para, porque has vencido a tu Dios mismo. De hoy en adelante ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel, y 12 serán tus tribus. Coño, yo digo, un Dios creador. Yo le he puesto el ojo a un telescopio electrónico y yo sé lo que es el trabajo de Dios. Digo, un Dios creador de todo el universo ve darse de espadazos aquí en el monte Peniel. Es absurdo. Pero habrá gente que consuma eso, está bien. Yo respeto y lo digo en el libro, ¿no? Pero me quedaron debiendo los curas con tanta cosa que les he preguntado a lo largo de la historia. Es que es absurdo. Mire, usted agarra ese libro que es la Torá, el Pentateuco hebreo, y dele a un teólogo de centro y dígale que le ubique en tiempo y espacio ese libro. Dígale, ¿ya? Entonces, no le van a dar más de 6.500 años. Nadie de los teólogos con los que yo he hablado hasta ahora me ha dado más de 6.500 años de antigüedad del pueblo de Israel. ¿Y qué hacemos con los chinos que tienen 80.000 años? Y los egipcios otro tanto, y los hindúes 150.000 años, y la cultura suma. Y hay muchos libros de las diferentes religiones también que tienen como que la misma historia, ¿no? Todos tienen la misma historia. La creación fue creada por Adán y Eva. En otras religiones hay 1.732 razas en este planeta creadas originalmente. 1.700, y todas tienen su libro. Lo que pasa es que aquí nos llegó a nosotros la historia del pueblo de Israel, porque quienes nos invadieron fueron los españoles, y ellos vienen trayendo esta historia aquí, ¿verdad? Y vienen a robar, a matar, a violar, a sangre y fuego nos metieron ese libro aquí, pues, con todo su proceso dogmático y toda su idiotez. Entonces, somos víctimas de una horrorosa herencia cultural. Si quieren, véanlo así. Yo lo veo de esa manera. Si no, pues también ustedes pueden sacar su propia versión, ¿no? Uy, ¿usted cree que, por ejemplo, volviendo a esto de las culturas, por ejemplo, en la parte de México, en la parte del Perú, ¿usted cree que las culturas tuvieron contacto directo con las razas? Las razas. Cuando hablamos de raza, hablamos de una matriz originaria, una raza originaria. Por ejemplo, en Japón vienen estos seres extraterrestres, se posan en la isla de Hokkaido, llamados los Ainos, y crean a la raza japonesa. Entonces, claro, usted quiere saber de dónde salieron los japoneses, tiene que checar el libro de historia de ellos, pues. Y todas las culturas tienen su propio libro. Usted quiere saber a esos nórdicos y llega por allá
a Dinamarca y dice, ¿y esto esta raza tan...? Entonces le mandan a leer la historia del dios Odín, que descendió en la perla luminosa, y va a Egipto y viste esa cultura. ¿Y cómo? Bueno, Isis y Osiris descendiendo también en la perla. Y así, culturas y culturas y culturas, dioses y dioses y dioses y dioses. Para mí extraterrestres, pero respeto. Dios, yo creo en Dios firmemente, pero el Dios que yo conozco es muy superior a lo que todas las religiones lo pintan. Las religiones pintan un Dios diminuto, de llavero, un Dios chiquitito, ¿no? Y aquí le voy a dar un mensaje a todos los mercaderes de la fe para que piensen bien esto, porque hacen un daño a mucha gente, ¿no? Pero está bien, el mundo seguirá igual. Mire, todo, y esto lo dijo... estuve en un congreso ahí en Foz de Iguazú, en Brasil, y esto lo dijo José Gabriel Funes. Averigüen quién es José Gabriel Funes, ¿ok? 2 PhD en astrofísica, ojo, brazo derecho del Papa. Dijo, todos los religiosos, hablando ecuménicamente, ¿no? Todos los religiosos que no aceptan la existencia de vida extraterrestre están minimizando el trabajo de Dios, porque están imaginando un Dios tan pequeño capaz de haber creado vida solo en este diminuto planeta. Ese no es el Dios que yo conozco. ¿Ve? Entonces, claro, cuando usted ya ingresa en esto de la ufología, empieza a tomar en serio el estudio, usted agranda la imagen de Dios, pues. Nosotros los seres humanos somos una mezcla de razas. Bueno, hay de todo. Este rato la mayoría de las personas que estén viendo este programa no saben a qué raza pertenecen, porque somos mezcla de la mezcla de la mezcla de la mezcla. Si usted quiere ver una raza originaria, vaya hacia aquí 500 kilómetros en el oriente y vaya a ver los Tagaeri, los Taromenane. Ahí va a encontrar razas puras. Pero esto de que los extraterrestres, los alienígenas, como los quieren llamar, pues tuvieron contacto con los seres humanos, sí. Pero total, pues, o sea, porque incluso, ahí está la historia. Claro, porque incluso en la parte del Perú hay la gente que trataba de imitar, que se llaman los cráneos alargados, que trataban de imitar a su dios, a su líder, que tenía pues ese cráneo un poco alargado, y ellos pues trataban de imitar eso y ponían 2 tablas y así crecían. Váyase ahí a Perú, al lago Titicaca, y hable con la gente que está ahí viviendo todavía en esas islas de Totora. Hable con ellos y pregúnteles de dónde salieron ustedes. ¿Quién carrizo les puso aquí? Aputaitico, Viracocha. ¿Qué significa? Dios Viracocha. Dios Viracocha. Vino del cielo, descendió Viracocha del cielo y dio origen a esa raza. Y por donde usted quiera. Y todos los libros que le hablan del origen de culturas y civilizaciones están hablando a los señores de las estrellas viniendo a interactuar aquí en este planeta. Todos. Llámese Canchús, Bhagavad Gita, Bhagavatán, Cenavestas, Pentateuco, Canon Palí, lo que usted quiera. Todos. ¿Los alienígenas son buenos o son malos? No, pues tiene que haber de todo. Existen 7 leyes universales que son las que rigen nuestro movimiento en el cosmos. 7 leyes universales. 7 leyes universales. ¿Dónde las revisó usted? ¿En algún? Bueno, hay un libro que pueden bajárselo, descargárselo. Todos los libros que les digo, descárguense gratuitamente de la página Navegantes del Cosmos, ¿no? .es. Se llama El Kybalión. El Kybalión. En este seguimiento que yo hacía en mi búsqueda de entender cómo funciona la justicia divina, llegué a estos libros, que son extraordinarios, ¿no? Y no estamos hablando de cosas ilusorias, hipotéticas, no, estamos hablando de algo que funciona. Una de esas leyes es la ley de polaridad. Todo, absolutamente todo en este planeta tiene doble polaridad. ¿Qué quiere decir esto? Positivo y negativo. Ya. Todo. Absolutamente todo. ¿Y cómo no se podríamos aplica? hacer este programa si no hay un ánodo y un cátodo ahí,
No, ¿Y todo cómo se tiene aplica eso con el ser humano? Que usted me pregunta si hay buenos y malos. Claro, para que hayan los buenos, los unos tiene que haber de los otros, pues. Todo, para que haya la pena, la alegría, para que haya, o sea, todo tiene su dual, ¿comprende? Todo, absolutamente todo. Entonces, una de las leyes universales es esta ley de polaridad en la que se basa justamente la justicia divina. Y usted al ver acción y reacción, causa y efecto, ¿comprende? Claro. Usted al ver que los alienígenas, al juntarse con el ser humano, ¿ve usted que querían hacernos un favor? No. ¿Querían alterar nuestros genes? No, eso no funciona así. No. Bueno, usted tampoco tiene por qué saberlo, pero en ufología nosotros estudiamos, en el tercer nivel, estudiamos este asunto, ¿no? Acuérdense que la ufología tiene 5 niveles, ¿no? En cada nivel hay 10 capítulos. Miren, nosotros somos parte de un proyecto universal, ¿ya? Un proyecto universal. El cosmos, el universo, lo que nosotros llamamos cosmos, es como una... Le voy a poner una idea sencilla para que se entienda. Tiene 1,000,000 de detalles, pero para que la gente entienda, porque yo no sé, claro, el conocimiento de su auditorio debe ser muy heterogéneo, ¿no? No, muy básico, claro. Mire, hágale cuenta un edificio donde funciona la escuela, el colegio y la universidad. Eso es el cosmos. ¿Ya? Las aulas donde están los estudiantes son los planetas. ¿Comprende? ¿Ya? Las aulas. Entonces, usted tiene primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, lo que tiene una escuela. Entonces, en estos planetas habitan los seres de acuerdo a su nivel de conciencia. En el cosmos el conocimiento no se valora, existe, pero no se valora. Aquí en estos niveles primarios de conciencia, como este planeta en el que vivimos, sí se valora. Hasta gente despierta admiración. Bueno, usted para que le promuevan de segundo grado a tercer grado... Hay un examen. Claro, y necesita haber tenido un conocimiento, ¿verdad? Claro. Cuando usted tiene ese conocimiento, lo promueven a tercer grado. En tercer grado tiene otras materias. Y entonces ahí le van a dar un conocimiento. El rato que usted apruebe ese conocimiento, lo promueven a cuarto grado. Si es que pasa el examen. Y así sucesivamente. Siempre ha sido así. En el cosmos es igual, pero no es el conocimiento, es la conciencia, el nivel de conciencia en el que usted se mueve. Así las cosas, nosotros estamos aquí en un planeta de 3 dimensiones que maneja un nivel muy primario de conciencia, muy primario. Imagínense que la gente por un partido de fútbol se mata. O sea, ¿qué conciencia me habla, no? Entonces, aquí tenemos todos materias. Todos los que estamos en este planeta estamos dentro de un rango de conciencia. Todos. Unos más, otros menos, qué sé yo. Pero lo que le hace diferente a usted de todos sus congéneres no es lo que el sistema le ha hecho creer. Que su cuenta bancaria, su estatus social, el tremendo apellido, eso no sirve para nada. Digo, hablando en leyes del cosmos, ¿no? Claro. Lo único que le hace diferente a usted de los demás es el nivel de conciencia en el que usted se mueve. Punto. Entonces, uno de los objetivos que tiene el ser humano en este planeta, ¿cuál es? Evolucionar conscientemente. Llegará un momento en que su energía, porque yo este rato estoy viendo el cuerpo de Mauricio, yo no estoy viendo la energía de Mauricio. Nosotros somos cuerpo, mente y conciencia. Para efectos, llámele alma, espíritu, lo que sea, yo le llamo conciencia. Y entonces, esa energía suya, la de Mauricio, es la que en algún momento transmigra cuando terminan sus días físicos aquí en el planeta. Esa energía consciente de vida que mora dentro de su cuerpo, y del mío, y de los... Sale. ¿Ok? Claro, transmigra. ¿Ya? Entonces, el rato que usted ha aprendido todas las materias de segundo grado,
Acá, para ponerle un ejemplo, sería paciencia, el ego, la codicia, todos esos agregados que tiene nuestra mente, el disco duro, ¿no? Entonces, el rato que usted ha superado eso, lo promueven a un tercer nivel. Entonces, le tocará ir a otro planeta, ¿ya? Con otras materias y seguir su proceso. Y así, sucesivamente, camino al infinito. Estos seres que nos visitan están en 5º o 6º grado de la escuela. Por eso tienen acceso a una tecnología superior que les permite hacer una especie de turismo cósmico, ¿no es cierto? Y nos andan bien checando. ¿Qué es lo que sucede? Que estos seres, por orden de jerarquías superiores que están bajo los, vamos a decir, bajo el mandato, si usted quiere, de lo que llamamos Dios. Yeah. Ellos se encargan de poblar los planetas, de sembrar vida, pero solo la parte genética. No sé si me entiende bien, somos una trilogía. A ver, le voy a poner el ejemplo como una computadora, un CPU. El CPU es el cuerpo, la mente es el disco duro y la conciencia es el software. Yeah. Eso somos, el software. No, ellos nos dejan el CPU. Yeah. Nada más. Y en el CPU viene incluido un disco duro que se activa cuando usted activa el software. Usted es el software. Usted maneja el disco duro. Si usted no maneja el disco duro se maneja solito y lo maneja usted. ¿Qué es lo que pasa con la gente inconsciente? No ha aprendido el disco duro. Entonces la diferencia es esa. Cuando usted empieza a despertar su conciencia, usted maneja su vida, maneja su cuerpo. Cuando usted todavía no despierta la conciencia, su mente le lleva por aquí, por allá, haciendo puro tonteras. Entonces usted no despierta todavía. Cada persona tiene un proceso. Y el rato de despertar, pues ahí usted ya empieza a darse cuenta cuál es el propósito de su existencia aquí en este planeta y empieza a manejar usted su mente y todos los agregados y empieza por ende a evolucionar conscientemente. Ellos están de planeta en planeta. Me imagino que deben tener ciertas reglas, ¿no? Totalmente. Y hay reglas. Totalmente. ¿Una regla sería no mezclarse o no? No. Las reglas están establecidas en base a las 7 leyes universales. Esas 7 leyes universales, en tanto en cuanto usted más las entienda, va a comprender cuáles son lo que me dijo el cura, los designios de Dios. ¿Comprende? Claro. Pero de un Dios universal, pues, no de un Dios creado aquí para manipular a 4. El resultado a veces de estas visitas extraterrestres a la Tierra dan resultados híbridos. Sí, claro. Sí. Son gente que generalmente vienen aquí con una misión. Mire, ellos han ido actuando... ¿Esos híbridos son preparados? Sí. De cuando en vez ellos han ido actuando aquí e interactuando para que no se estanque la evolución del ser humano, ¿comprende? Y les han ido dando tecnología, conocimiento, información, etcétera. Bueno, o sea, claro, hay gentes, por ejemplo, incluso ¿se puede poner de esto a Jesús? Claro. Jesús puede, porque esas personalidades que tienen unas aptitudes fuera de... Sobre todo, antes que las aptitudes, hable del conocimiento. O que sea diferente a los demás. Dejémoslo ahí. Que sea diferente. Aquí han venido como 20 a lo largo de la historia. Lo que pasa es que el más marketeado ha sido Jesús el Cristo, eso es todo. Pero sí marketeado, es un marketing. Pero hay como 20 seres que han venido en sumo. Hay varios, pues estaba Gandhi, ha estado Demetrio de Triana, ha estado, hay tantas. Si nosotros hablamos un poco de la historia. ¿Y cómo nació Jesús? Claro. Ahí tiene el ejemplo. Y cómo traquetearon a 13 mujeres que eran viejas y estériles hasta llegar a Ana y luego a María, ¿no? Porque necesitaban un vientre que pueda concebir tal vibración de este ser que venía como de un 4º o 5º grado o más, ¿no es cierto? Aquí a hacer su misión. Y ya vio cómo le fue, ¿no? Ya vio cómo le fue por darnos un conocimiento. Por ser diferente. Ni siquiera sus apóstoles le entendieron.
Por eso que cuando ya se regresaba, dijo, bueno, guambras, vamos a resumir toda esta perorata en 2 mandamientos. Y ni eso todavía entendemos. Que el uno era amar al prójimo. Ni eso entendemos. Claro. ¿Comprende? Y ya vio cómo le fue. Y ahora andan diciendo que va a regresar de nuevo. Digo, ojalá tome sus precauciones porque ahora le matan más rápido. Es el mundo en el que vivimos. Se habla también de por ejemplo, Leonardo da Vinci, si conocemos un poco la historia de Leonardo da Vinci. Ese es otro ser de los que le iba a mencionar. Y él hablaba, por ejemplo, de que él... Bueno, no se habla de la preparación como de Jesús, porque si es que nosotros entendemos un poco del nacimiento de Jesús, que vino alguien, le dijo, estás embarazada, y que estuvo... A 13 mujeres les traquetearon y venían, que es lo mismo que hacen hoy día con la hibridación, pues, ¿no? Entonces vienen y le dicen, mira, tú vas a quedar embarazada, vas a tener un hijo, vas a dar... La vieja se sorprendía y decía, pero ¿cómo yo? Si la costumbre de las mujeres me pasó hace tiempo, refiriéndose a la menstruación, pues, ¿no? Claro. Y dice, y yo no conozco ningún hombre. Se le ponía la mano en el hombro y le decía, tranquila, ya vas a ver que para Dios no hay nada imposible. Le ponía la mano en el hombro y se quedaba dormida, embarazada. Y luego parían, la madre de Sansón, la madre de todos. Y así fue, pues, como fueron naciendo todos estos caballeros, pero era para conservar la línea genética hasta María. Y fueron generando y creando. ¿Eso sería como una alteración genética? No. Ese era un proceso con mujeres que tenían un nivel de conciencia muy alto, que en ese tiempo ni siquiera ellas lo entendían, pero que se grafica en su frente y que hoy lo conocemos, que es el campo áurico de las personas, es el campo bioenergético que usted tiene. Entonces, yo este rato puedo ver su energía con una cámara Kirlian. Cojo, le tomo y ahí está su energía. Estos seres tienen la facultad de verle. Entonces, ellos saben el nivel de conciencia que usted tiene, ¿no? Usted no le puede mentir a un ser de estos porque enseguida se grafica en su campo bioenergético, se grafica un color diferente. Creo que es el morado cuando miente. Sí. Leonardo da Vinci. Pasa con Leonardo da Vinci. Él era un ser especial, tenía conocimiento de ciertas cosas. Él se ausenta por 2 meses, conociendo un poco la historia, desaparece. Nadie supo dónde estuvo. Él decía que se metió a una cueva y tuvo contacto con otra gente. Regresa él, que se puede asociar como una adopción. Regresa él y regresa con conocimiento de robótica. Claro. Regresa con conocimiento de... Bueno, vea la historia de Nikola Tesla. ¿Cuál es la historia de Nikola? Bueno, vea, pues, o sea, ya hagamos que alguien resumamos. Se preocupe. Bueno, con esto terminamos porque no sé cómo estamos con el tiempo. Tengo un compromiso. Mire, este programa que estamos haciendo no lo podríamos realizar si no existiera la energía eléctrica. ¿Ya? ¿Quién fue la primera persona que creó la electricidad? Fue Nikola Tesla y desarrolló una planta hidroeléctrica en el Niágara, pero él lo que quería es que la energía sea libre para todo el mundo y sin cables, que sí se lo puede hacer. Lo que pasa es que ahí hay una larga historia que cayó en manos de un banquero, como siempre, J.P. Morgan, y se dañó todo el proyecto, ¿no? Y a veces a mí no me eran 2. Sí, me sé un poco la historia de los... Eran 2. Sí, pero el uno era electricidad alterna y la otra continua, pues, ¿no? La otra llegaba solo a 12 voltios. Y acá estamos hablando de 120, sí. Y era por cables. Claro, y la tecnología que tenía incluso Tesla hizo una demostración ahí en Nueva York y prendió 100 focos. De manera inalámbrica. Sin alambre, sin nada. Claro. Pero J.P. Morgan era el dueño de todas las mineras de cobre en este planeta y a él lo que le interesaba es que se hagan los alambres de cobre. Y era el negocio. Pero el banquero se fija primero en eso. Así trabaja su mente, ¿no? Y desacreditan pues el trabajo de otra persona. Claro, mire, aquí podemos estar hablando horas y horas de este tema, pero para concluir quiero dejar un mensaje a las personas, porque eso es lo importante, ¿no? Luego de ver un programa de estos, la gente tiene que decir, bueno, ¿y qué conclusión? O sea, ¿cuál es el mensaje? El mensaje se reduce a 2, digamos, ideas, ¿no?
Primero, la gente tiene que aprender a vivir en paz. Para eso tenemos todos los elementos hoy en día, pero el sistema hace un supremo esfuerzo por alterar su paz y le pone temas idiotas que no le ponen nada a la vida, como el fútbol, la política, la religión, cualquier idiotez le pone el sistema para separarle, para unirle, para tensionarle. A ver, este rato va el Deportivo Cuenca Guayaquil y le gana 10-0 al Barcelona. Dígame, ¿qué le pone eso a mi vida? Nada, absolutamente nada. Pero es un gran negociado del sistema. Y es tan fuerte la fuerza que tiene eso, que si es que lo que pasa, usted dice, el Deportivo Cuenca le goleó al Barcelona, se olvidan del paro. Mire, y entonces, y el segundo tema es que todos tenemos una opción espiritual, ¿no es cierto? Todos tenemos un debate diario entre el mundo interno y el mundo externo. Tanto en cuanto estemos preparados con el mundo interno, vamos a poder desarrollarnos en el mundo externo. Queremos darle las herramientas. Si usted quiere y puede, ponga ahí mi correo. A todos los que escriban a mi correo les voy a obsequiar un libro que les va a poner en el camino correcto y coherente para manejar bien su vida. Así es que eso es mi aporte. Su aporte a lo mejor era hacerme esta entrevista porque alguien por ahí tiene que estar necesitando algo de esta información. Y mi aporte es darles a ustedes un libro y un conocimiento superior para esta nueva era. Usted lo toma o lo deja. Así es como estamos. Y para terminar, quiero dar una frase que es muy importante, que ya se ha vuelto una muletilla, le he puesto en alguno de mis libros por ahí. De hecho, tengo una biblioteca con 550 libros a disposición de todas las personas, pero libros que le llevan y le conectan con su opción espiritual, ¿no? Así es que, si gustan, también ahí pueden descargar los libros. Mire, mientras más conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos. Pero no del Dios de los egipcios, ni el Dios de los chinos, ni el Dios de los mayas, ni el Dios de los turcos, ni los 1500 dioses, no. Del Dios universal, de esa energía consciente de vida que mora en el universo. Así es que de usted depende, mi querido amigo, las personas que estén viendo este programa, pues tomar la opción. Y a usted le agradezco el haberme invitado y bueno, tengo una muletilla que también dice: no lo crea, pero tampoco lo niegue, investíguelo. Si las personas van a creer todo lo que yo he dicho, van a terminar manipuladas por mi información. Y es contra lo que yo he peleado toda la vida, contra la manipulación de la información. Las personas tienen que aprender a ser libres. Usted, para caminar por la vida, no necesita muletas. Camine sin muletas. Apropícuese de buena información que le vuelva persona más consciente, ¿ok? Gracias, amigo, por haberme invitado a su programa. Me encantaría tenerle nuevamente pues aquí en el programa, en una segunda parte. La gente pues que quiera, comparte este video, comparte esta información y así pues lo podamos tener como segunda vez pues aquí en el programa. Muchísimas gracias. A usted, Jaime. Muchísimas gracias. Bueno, dale. Mauri Garnica, el podcast.